Dice la palabra del Señor en Génesis 25, versículos del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire lo que Esaú le estaba diciendo a Jacob. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura significa el hermano mayor, el primogénito. Y el primogénito tenía derechos, muchos derechos por ser el primero. E imagínese cómo Esaú tomó la decisión de vender su primogenitura, algo valioso que él tenía, algo tan baluarte que él tenía. Era algo que él no tenía que hacerlo. Pero en esta noche vamos a estar compartiendo con usted: mi familia no es negociable. Mi familia no es negociable. Y en esta historia vemos un ejemplo más claro de cómo los seres humanos podemos menospreciar lo mejor y cambiarlo por algo de mucho menos valor. Yo no sé, creo que a la mayoría nos ha pasado. Y no vamos tan lejos, hermano. A veces sabemos que tenemos que servir, que venir a la iglesia a servirle al Señor, que tenemos que venir y apartarnos para Él, pero sale una invitación. Y usted le llama al líder: mire, fíjese que no voy a poder servir porque me siento mal. Y tal vez no es eso. Un pequeño ejemplo le estoy dando allí de cómo nosotros podemos cambiar nuestro servicio por otra cosa de menos valor. Imagínese Esaú, qué decisión más desfavorable la que él tomó, que no lo hubiese hecho. Pero es que a veces se toman decisiones equivocadas, erróneas, que una mala decisión puede llevar a la familia a una destrucción, a una separación, a un alejamiento, por haber tomado decisiones no correctas. Y como aquí vemos claramente, imagínense que Saúl dijo: si yo ya me voy a morir, ¿de qué me va a servir esta primogenitura? Y leyendo en la Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho cómo dice esta versión, y dice de la siguiente manera: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob:
me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Imagínese cómo le responde. ¿De qué me sirven los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Imagínese todo lo que Esaú le entregó a Jacob por un plato de lenteja, por algo que no le iba a traer ningún resultado favorable. Lo único que iba a hacer ese plato de lenteja era llenar por un momento su estómago, era saciar por un momento el hambre física que él tenía. Pero lo que iba a perder era demasiado como para haberlo entregado. Y hermanos, lastimosamente, muchos cristianos en este tiempo cometen el error de despreciar y de cambiar algo de tanto valor como su familia, su matrimonio, por cosas que verdaderamente no valen la pena. Como los días miércoles es tema de la familia, por eso hace un momentito le mencionaba, mi familia no es negociable. Mire que la palabra de Dios nos muestra que Satanás es tan astuto que puede ser que seamos capaces de cambiar lo más valioso de nuestra vida por cosas insignificantes. Y una de las cosas que nosotros podemos llegar a perder y que después cuesta recuperarlo es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso que Dios ha puesto en nosotros no es cualquier cosa. Su familia no es cualquier cosa. Su familia vale mucho, pero a veces la cambiamos por otras cosas incorrectas, como por ejemplo, por el pecado, por los vicios, relaciones destructivas. Entonces empezamos a cambiar a nuestra familia por cosas que no nos van a traer ningún resultado, ningún beneficio, y lo que va a hacer es causar dolor, causar sufrimiento. Pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias que vamos a recibir después que tomamos decisiones incorrectas solo para satisfacer nuestra necesidad o nuestros deseos carnales. ¿Y sabe por qué a veces pasa eso en el creyente? Porque nos descuidamos. Sí somos buenos para culpar a los demás. Somos el número uno para culpar a los demás sin darnos cuenta que a veces por nuestras malas decisiones apresuradas o ya sea por venganza, tomamos decisiones que llevan a la ruina, no solamente al miembro de la familia, sino que
afecta a todo el núcleo familiar. Recuerde esto, mi familia no es negociable. Y esta noche yo le vengo a decir eso, primeramente al enemigo, que sepa que nosotros como hijos de Dios no podemos negociar con Él. Usted y yo, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado sabiduría, nos ha dejado su palabra para que nos podamos dirigir por las instrucciones de este manual, que es la palabra de Dios. Y sabe, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo del 3 al 6. Lucas 22, versículo del 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro de cuando nosotros tomamos malas decisiones creyendo que no nos va a pasar nada, creyendo que no vamos a tener consecuencia. Mire lo que dice Lucas 22, versículos del 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Aquí habla de una traición. Y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría a quién, a Jesús. Imagínense cómo él planeó, cómo él se dejó llevar por el engaño de Satanás. Y hoy en la actualidad pasa lo mismo pasa. Y mire, dice el 5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Quiero que me acompañe a Mateo 26, 14. Mateo 26, 14 dice de la manera siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Vamos a leer hasta el 16. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿O qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire, este salió peor todavía. Este no solo lo traicionó, también lo vendió a Jesús. Imagínese que se fue a un nivel alto, a los superiores. Porque lo que él andaba buscando también era dinero o traicionar a Jesús, sabiendo él que era uno de los 12 de sus discípulos. Claro, esto si lo vemos bíblicamente ya estaba en el plan de Dios. Pero ¿por qué Dios dejó esa palabra? Para que nos demos cuenta cuánto perdemos por tomar malas decisiones, por traicionar. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nosotros hemos vendido nuestra esencia por otras cosas que no traen nada a nuestra vida? Lo único que trae es destrucción, es dolor, es tristeza. Usted sabe que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Pero es que a veces se nos olvida la palabra. Por eso es que el enemigo a veces nos
mete zancadilla porque no leemos la palabra, porque no nos damos cuenta cómo hacer para no caer en los engaños de Satanás y de este siglo. Y bueno, quería decirle que Satanás es tan astuto para negociar. Ya lo vimos aquí en este ejemplo de Judas, y para convencernos de cambiar nuestra familia por lo que no vale la pena. El enemigo siempre hará, fíjese bien, que veamos lo malo que hay en nuestra familia, los problemas, los conflictos y los defectos y errores. Y él apunta cabal, porque dice, mira, mira cómo actúan tu esposa, mira cómo actúan tus hijos, no te quieren. Y hace también, ¿sabe qué más hace Satanás? Llena nuestros pensamientos de mentiras. Y muchas veces caemos en las mentiras del enemigo y nos hace creer que nuestra familia no vale la pena. Nos pone en contra de nuestra familia y por eso nos convence que nuestros hijos son malagradecidos, son malcriados, que nuestra esposa es fría, amargada, indiferente, que el esposo es irresponsable, insensible y machista. Todo eso a veces pone el enemigo en nuestra mente y nosotros allí vamos creyéndole y nos engaña tanto y por eso actuamos de una manera no correcta como la Escritura nos manda. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Mire, el amor hace maravillas cuando nuestro corazón se dispone a perdonar y a dejar atrás el pasado. Usted y yo tenemos que aprender en este tiempo en el que viene a perdonar. Si el Señor nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué seguir el juego de Satanás? ¿Por qué estarle dando gusto a Satanás? ¿Por qué le permitimos que nos manipule y que nos haga creer cosas, mentiras, engaños? Él es bien astuto, con un pensamiento nos puede envolver y nos puede llevar al pecado. Y el pecado es muerte espiritual en la vida de un creyente. Y Dios no nos quiere muertos espiritualmente, nos quiere vivos. Nos quiere con fruto, nos quiere con su presencia, nos quiere que caminemos en integridad. ¿Sabe usted que en este tiempo se han perdido muchos valores y muchos principios en la familia? Este aparato es la causa principal de que en este tiempo cuántas relaciones de noviazgo, de amistades, de matrimonio se están destruyendo. Y si nosotros no aprendemos a manejar esto, nos vamos de encuentro. El enemigo es tan estratégico que en este tiempo está usando tanto este aparatito que yo tengo y el que usted tiene también, porque la mayoría tenemos un celular, hasta 2 celulares. Si nosotros no sabemos manejar bien esto, el enemigo fácilmente nos envuelve y empezamos a caer en sus engaños,
empezamos a caer en su manipulación, nos empieza a manipular por la mente y los ojos. Porque usted ve, ¿verdad? Por las manos, por lo que se escribe, o por lo que escribimos, o por lo que vemos, o por lo que escuchamos. Pero si estamos atentos, no, voy a usar bien mi celular, voy a escuchar mensajes, alabanzas, consejos. Usted puede escuchar cosas que le edifiquen y no le va a afectar este aparato. Pero el problema es que nosotros somos más carnales que espirituales. Y por eso el enemigo nos mete un golazo. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando cosas que no son correctas. Y cuando nosotros abrimos esa puerta, le damos cabida al enemigo y empieza a trabajar poquito a poco. No crea que él entra de un solo, no, él trabaja muy astutamente poco a poco. Así, por un saludo, después por una imagen, después ya no es imagen, sino que son mensajes largos. Tantas cosas que se ven hoy en día a nivel mundial, y podemos ver y darse cuenta usted cuántos matrimonios se han desintegrado por lo mismo. Porque no somos cuidadosos, porque hemos dejado abandonada a la familia, porque hemos alejado a la familia, que es lo más preciado que Dios puso en nosotros. La familia es el primer ministerio, no es su servicio, es su familia. Y la hemos descuidado tanto en este tiempo que creemos que cuando venimos a servirle al Señor le estamos cumpliendo correctamente y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Una parte sí, hermano, pero la otra, si mantenemos descuidada a la familia, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y vamos a decirnos, nunca pensé que esto me podía pasar a mí, o nunca pensé que en mi familia pudiera estar pasando esta situación. Hay que ver de dónde caímos, pero hay que volverse a levantar. Una de las cosas que a mí me encanta del Señor cuando se acercó a la samaritana, no la señaló, no la juzgó, no llegó con un mensaje de señalamiento, sino de restauración, de ayuda. Muy lindo. ¿Por qué? Porque Dios siempre busca el amor. Dios siempre busca en nosotros darnos lo mejor. Y que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad, a su palabra, de acuerdo a la integridad que Él nos ha dejado a través de su palabra. Por eso es importante que como hijos de Dios, nosotros nos empapemos de la palabra, conozcamos la palabra del Señor, porque esa nos va a traer sabiduría y nos va a traer el consejo sabio y nos va a ayudar a no tropezar fácilmente. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo nos vamos a defender cuando vengan las tentaciones? Cuando venga algo que el enemigo quiere hacer y nos quiere desenfocar de nuestro llamado y de nuestro propósito. Si estamos preparados con la palabra, le aseguro, hermano y hermana, que fácilmente usted no caerá en las mentiras y en los engaños y en las manipulaciones del enemigo. Ahora, sé que este tiempo que vivimos es un tiempo tan difícil, hermano. Si usted no se ha dado cuenta, observe cómo está hoy la iglesia.
Observe cómo estamos en nuestra vida espiritual. Observe y medite cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra búsqueda con Dios, cómo está la lectura de la palabra. Medite en ella en este tiempo y pregúntese, Señor, por eso es que me siento así, porque ya no te busco como antes. Ay, porque ya no te doy mi amor, porque ya no te doy tiempo, porque ya no te adoro en la intimidad, porque ya no te sirvo con la misma pasión que te servía al principio. Y eso, hermano, va bajando en nosotros y nos volvemos quejistas y le decimos al Señor, ¿y por qué no respondes? Señor, mira cuánto tiempo tengo de estar pasando este proceso y ¿por qué no me sacas de esto? Y a veces empezamos a reclamar, a cuestionar, a quejarnos. Y sabe usted que a Dios no le gusta la queja. No le gusta la queja. He escuchado tantos predicadores que dicen, mire, en sus peores momentos, adore al Señor. Dele gracias en vez de estarle reclamando o quejándose. Dele gracias, adore al Señor. Lea su palabra, recuerde las promesas del Señor y es lo que menos hacemos. Y nos conformamos así y empezamos a caminar con un evangelio cómodo. Por eso es que el enemigo fácilmente viene a nuestras vidas y nos hace creer muchas mentiras que la Biblia no dice, porque desconocemos realmente qué nos dice la palabra del Señor. Cuando usted lee un capítulo de la Biblia, cuando usted lee unos 10 versículos, yo le aseguro que Dios le va a hablar, porque la palabra de Dios está viva hasta el día de hoy. Y Dios le va a hablar en una frase, en un versículo. Y sabe, Dios es tan lindo y tan especial que Él conoce su necesidad. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, directamente Dios le habla a esa necesidad. Le da un texto, le da una palabra, usted se identifica por la necesidad que usted tiene. Y usted dice, wow, Señor, esto ya lo había leído, pero sé que me estás hablando. Yo no sé cuántas veces usted, o en un tiempo atrás, o no sé si en este tiempo, usted se pone a leer la Biblia y usted se da cuenta que Dios le está hablando y se pone a llorar. O se deleita leyendo la palabra, porque en ese momento que usted empezó a leer la palabra del Señor, Dios le habló a su necesidad. O Dios le dio una palabra de consuelo, de ánimo, y lo levantó o la levantó. Pero si no leemos la palabra, nosotros no podemos recibir eso. Hasta que usted lee la palabra, hasta que usted ora, entonces viene esa fortaleza, entonces vienen esas fuerzas a su vida en su debilidad, porque todos tenemos debilidades. De una o de otra forma tenemos debilidades. Para vencer esas debilidades tenemos que doblar rodillas, tenemos que leer la palabra para fortalecernos y no caer fácilmente en los engaños de este siglo, en las mentiras de Satanás. Él se disfraza, el enemigo se disfraza como ángel de luz. A mí siempre me ha gustado cuando la Biblia dice, ¿verdad?, de que está el trigo y crece a la par del trigo la cizaña. Y la cizaña se quiere parecer al trigo. Pero si usted ve, la cizaña es un poco doblada, así. El trigo no. El trigo es como más rectecito. Pero cuando crece la cizaña, quiere hacerse pasar o igualarse al trigo, pero es necesario, porque quien limpia es el Señor.
Quien va cortando, quien va podando es el Señor, no somos nosotras. Y a veces usted puede quejar, es que este líder, o este servidor, o el pastor, o la hermana Silvia. Y no nos damos cuenta que Dios nos está usando o está usando a otro creyente para podarnos, para pulirnos, para ser diferentes, para parecernos, aunque sea un poquito, al Señor. Hermanos, nuestra vida como hijos de Dios lleva un proceso. Siempre Dios nos va a pasar por procesos, porque Dios nos limpia, porque el Señor tiene muchas veces que podarnos, tiene que limpiarnos para que llevemos fruto y llevemos más fruto y llevemos más fruto, que ese fruto pueda permanecer, no quedarse solo una vez, sino poder permanecer y poder crecer en ese fruto. Y para poder crecer en el fruto y permanecer, tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Esforzarme, ser valiente, ser un hombre, una mujer valiente y esforzada para poder llevar fruto. Pero si no hacemos nada en la obra del Señor, si no hay cambios en nosotros, ¿cómo le vamos a presentar a Dios nuestro fruto? Si el primer fruto que el Señor espera de nosotros es cambio, es transformación, es un estilo de vida. Como hijos de Dios, el cristianismo es un estilo de vida. Dios sabe que van a venir tropiezos, tentaciones, de todo, hermano, de todo se nos va a atravesar en el camino. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es cómo estamos preparados para poder enfrentar esas tentaciones, ese pecado que a veces acecha al creyente. El objetivo del enemigo es hacernos sentir insatisfechos. Mire qué tremendo. Eso nos hace sentir el enemigo. Para que estemos dispuestos a cambiar algo tan valioso y dulce como el amor de nuestra familia por algo tan amargo como lo es el pecado, la mundanalidad, los vicios, las relaciones destructivas. Váyase conmigo a Proverbios 27:7. Proverbios 27:7 dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. A lo bueno le llama amargo y a lo amargo le llama bueno. Mire qué arrevesado. Y así trabaja de esa manera el enemigo en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Y quiero hacerle una pregunta, usted no me vaya a responder, solo medite en esta pregunta. Y esta pregunta es para todos. ¿Por qué cosas estás cambiando a tu familia? ¿Por qué cosas estás cambiando a tu familia? ¿Será por amistades destructivas que te alejan de tu hogar? Relaciones que no debería de tener, porque sabemos que eso nos aleja de la armonía, del amor, de la coinonía con nuestro núcleo familiar. Y a veces dedicamos más tiempo a otras relaciones que a la propia familia. Y ahí es donde el enemigo rápido trabaja, rápido actúa, porque nos está viendo descuidados con la familia. Y aunque usted no lo crea, es cierto. También por conversaciones indebidas. Hay conversaciones que usted no tendría que tener, porque hay conversaciones que pueden afectar hasta su llamado y su propósito. No digamos a la familia.
Ujú. Y te alejan del hogar. Proverbios 7:11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, las artimañas de la ramera. Imagínense cómo trabaja el enemigo de fino. ¿Sabe que hay conversaciones que usted no las debería de tener? Por una razón, porque van a corromper sus sentimientos, sus emociones y llenarán su mente de pecado. Vaya conmigo a la palabra del Señor, a 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es bíblico y es cierto. Hay un dicho mundano que dice, pero que es cierto. El que anda entre la miel, algo se le pega. Imagínense cómo puede influir el mundo en nosotros o otras personas o otras conversaciones. Si nosotros no estamos preparados para eso, es mejor alejarnos de aquellas personas que usted sabe que no le traen ninguna bendición, ninguna edificación, ninguna aportación a su vida, a su familia, a su crecimiento espiritual, a su llamado y a su propósito. Es mejor alejarse de ese tipo de personas. Es mejor tenerlas lejitos. No le estoy diciendo no le hable, no le salude, ¿cómo no? Pero si usted sabe que no le va a edificar esa amistad, ¿por qué insistir con esa amistad? Si la Biblia nos está enseñando que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es palabra del Señor, no es invento mío. Y bueno, el primer ministerio que debemos cuidar es la familia. Usted conoce este texto de Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer para no cambiar algo tan valioso como nuestra familia? Primero tenemos que tomar una decisión valiente. Tenemos que valorar y amar a la familia y decidir que nuestra familia no es negociable. Segundo, tenemos que reconocer nuestro error y tener un verdadero arrepentimiento. Si reconocemos que hemos descuidado nuestra familia, la hemos menospreciado, que nos hemos alejado de ella, que no hemos hecho lo correcto, tenemos que recordar algo bien importante, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y bueno, quiero dejarle esta noche en su corazón. Ya no le sigamos dando nuestra esencia, nuestro valor a Satanás. Ya no sigamos entregándole lo más valioso que es nuestra familia. Mejor, hermanos, reconciliémonos, oremos, valoremos a la familia. No hay familias perfectas. Todos los que estamos aquí somos imperfectos, hemos cometido errores, hemos tenido fallas, pero la Biblia claramente dice en 2 de Crónicas 7:14,
si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro. Y sigue lo demás. Y si convirtieren y se convirtieren de sus malos caminos, etcétera. El Señor nos va a levantar, el Señor nos va a restaurar, porque el Señor busca en nosotros que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, pero además de eso, el Señor busca de nosotros obediencia. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.